recordaremos dos de los casos más emblemáticos en la historia de la investigación de los objetos voladores no identificados en nuestro país. Misteriosos hechos que hasta el día de hoy representan un verdadero desafío para la investigación y que demostrarían sin lugar a dudas la intervención de inteligencias ajenas a nuestro mundo. Uno de los eventos más sobresalientes en la historia de este fenómeno ocurrió a las 8 de la mañana del lunes 21 de junio del año de 1976, cuando un joven estudiante de aviación llamado Rafael Pacheco Pérez abordó la avioneta matrícula XBZOX, propiedad de la Escuela de Aviación México, en la que cursaba sus estudios para obtener su licencia de piloto. La mañana transcurría con normalidad, y ese día Rafael iniciaba sus prácticas de vuelo partiendo a la hora citada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. La ruta trazada para el estudiante consistía en realizar un sobrevuelo a la altura de Chimalhuacán con regreso a la Ciudad de México. Pacheco Pérez contaba con apenas unas horas de práctica, y esta era una ocasión en la que realizaría el viaje en solitario. Después de algunos minutos, su avioneta se perdió en los radares, y esto motivó preocupación entre los controladores de tráfico aéreo, así como de sus compañeros e instructores en la escuela de aviación, quienes pensaron que podría haberse estrellado. Después de algunos minutos, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco, en el estado de Guerrero, registró repentinamente la presencia de un eco en el radar de una aeronave que sobrevolaba frente a las costas del puerto realizando giros. En ese momento, el controlador de vuelo Carlos de Crecci Obermayer inició comunicación vía radio con el tráfico desconocido para tratar de averiguar quién estaba realizando esas maniobras en el aire. Lo que sucedió fue un hecho inédito que sorprendió profundamente al operador, quien, al establecer contacto con el piloto, este le respondió a través de una misteriosa voz metálica que en realidad se trataba de seres extraterrestres que en ese momento tenían bajo control a la avioneta y al joven piloto Rafael Pacheco Pérez, a quien mantenían en trance, bajo estado hipnótico. Escéptico por esta respuesta, el controlador Carlos de Crecci cuestionó al supuesto visitante de otro mundo con diversas preguntas, con la finalidad de entender qué estaba sucediendo en realidad, derivando en uno de los diálogos más enigmáticos de la historia. Al mismo tiempo de que ocurría este intercambio de comunicación, el señor Antonio Aguilar, que trabajaba como operador de una sala móvil en el aeropuerto de Acapulco, escuchó en la radio instalada en su unidad la inusual comunicación que se estaba desarrollando en ese momento, por lo que decidió grabarla utilizando una grabadora y un cassette que portaba habitualmente para escuchar música. Con esta acción, el señor Antonio Aguilar logró registrar con gran detalle esta insólita conversación. A continuación le presentaremos la evidencia en audio obtenida aquella mañana del 21 de junio de 1976. La acompañaremos de subtítulos para una mejor comprensión. Autolitus Channel. Intrigado por lo que ocurría, el controlador de tráfico Carlos de Crecci preguntó el planeta de origen de este presunto ser de otro mundo. Autolitus Channel. El ser, en su mensaje, dejó claro cuáles eran las intenciones de su presencia en nuestro mundo.
Finalmente, después de casi una hora, los seres liberarían del estado hipnótico al joven piloto aviador y le devolverían el control de la avioneta para que pudiera recibir instrucciones y al mismo tiempo lograr aterrizar en el aeropuerto de Acapulco. El hecho derivó en una exhaustiva investigación especial por parte de las autoridades aeronáuticas mexicanas y llamó la atención de la prensa. Más adelante conoceremos los detalles de la investigación en torno a este caso y los fundamentos de su veracidad en una interesante charla con el investigador Alfonso Salazar, que ha profundizado en los detalles de este histórico acontecimiento. Después de la insólita experiencia que vivió el joven piloto aviador Rafael Pacheco Pérez la mañana del 21 de junio del año 1976, se inició una investigación oficial del caso que arrojó resultados extraordinarios, como el corto tiempo que transcurrió desde su despegue en la Ciudad de México hasta las costas de Acapulco, así como el dato sobresaliente que señala que con la cantidad de combustible que utilizó en este vuelo el joven piloto aviador hubiera sido insuficiente para trasladarse hasta ese punto frente al mar del estado de Guerrero, toda vez de que en la investigación se encontró que el tanque de la avioneta, al ser inspeccionado, se encontraba casi lleno, un hecho que resultó totalmente insólito. También se habló de su temprana instrucción como piloto que le hubiera dificultado realizar un viaje de esa naturaleza en una pequeña avioneta. El investigador mexicano Alfonso Salazar, coautor del libro Los ovnis y la aviación mexicana, que escribió con Carlos Guzmán, durante años ha dado seguimiento a este hecho extraordinario que cuenta con los suficientes elementos para ser considerado como real. Alfonso Salazar nos habló de un nuevo hallazgo de este caso, que se trata de los documentos oficiales redactados por las autoridades aeronáuticas mexicanas y en las que se da fe de este acontecimiento. YouTube, Autolitus Channel. Inmediatamente la medicina de aviación lo mandan a llamar porque piensan que está drogado o está tomado. Hacen el examen médico y se dan cuenta que no, que está en perfectas condiciones de salud. Levantan el acta correspondiente por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que la vamos a mostrar aquí. Empiezan a hacer pues el enlace, a tejer los hilos de cómo pudo haber llegado en tan poco tiempo a Acapulco. Por lo que se refiere al acta de hechos, pues se describe totalmente la situación, todo lo que sucedió desde que es detectado en la bahía de Acapulco. Tengo entendido que él estaba volando frente a la zona Diamante de Acapulco y le dan las instrucciones, empieza a volar, cierran el aeropuerto para que pueda él aterrizar y sin ningún inconveniente. Aterriza, la avioneta no tiene ningún golpe, ninguna avería de tipo mecánico, eléctrico, neumático, etcétera. Alfonso Salazar, quien es técnico profesional en aviación, nos habló de los detalles de la aeronave que, bajo las circunstancias descritas, no hubiera podido realizar un viaje de esa naturaleza hasta el puerto de Acapulco. Autolitus Channel. No, para empezar el prevuelo que hizo él para volar, pues era simple y sencillamente despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegar a la zona de Chimalhuacán, hacer un sobrevuelo de vueltas sobre la zona, hacer toques y despegues, esto es bajar, aterrizar y volver a elevarse. Y esto por lo mucho le hubiera tardado una hora. Y como te digo, en ese tiempo cuando desaparece del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aparece en el puerto de Acapulco, pues es en una hora, o sea, no hay ninguna forma de cómo lo pudo haber hecho en el caso de que él estaba volando la avioneta. Y a mí lo que me llama la atención en la investigación que hice, en una de las declaraciones que hizo él ante las autoridades aeronáuticas, y está sentado en el acta de que él empezó a sentir mucho sueño y sintió como que se lo estuvieran jalando hacia arriba, hacia atrás, ¿no? Y otra de las cosas que llamó la atención fue que se le pidió a un mecánico de Aeroméxico que revisara, le diera un prevuelo a la avioneta, y al checar los tanques de combustible, pues se dan cuenta que no consumió nada de combustible. Es otra de las cosas raras del caso de Rafael Pacheco. ¿Cómo es posible que desaparece de la Ciudad de México, aparece en Acapulco en una hora? No es posible que hubiera hecho un vuelo con la capacidad de la avioneta que llevaba. En 3 horas se hubiera realizado, se hace el examen médico y pues se dan cuenta de que pues es un caso inexplicable.
El Autolitus periodista Channel. investigador Fernando J. Telles del estado de Jalisco, quien en aquel año de 1976 investigó de primera mano el caso y tuvo acceso a los documentos oficiales redactados por las autoridades aeronáuticas mexicanas. En entrevista vía remota, así recordó este importante acontecimiento. Yo pedí unas actas y de una manera afable me dieron todo lo que eran las actas exactamente de esta situación, su plan de vuelo. O sea, no hubo ninguna cortapisa, ningún tipo de... Así que podemos decirlo, sí tuve yo acceso, fui el primero a tener acceso en estas actas, que eran de lo que entonces se conocía como Radio Aeronáutica Mexicana, RAMSA, hoy se conoce como CENEAM, Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Yo nunca tuve ningún problema en todo mi existir de investigador OVNI, ningún tipo de freno hacia lo que yo hacía. Fernando J. Telles, a 44 años de distancia del evento, así reflexionó en torno al caso de Rafael Pacheco Pérez. Técnicamente, esto lo podemos decir desde el término de vista ufológico, tuvo una loss of time, pérdida de tiempo, como cualquier abducido. Técnicamente para mí fue una abducción en el aire, ¿verdad? Y así como vamos haciendo una acotación de Barney Bettyfield, de alguna manera pudieron controlar su mente. Yo pienso que esos tripulantes ovnis, sea lo que sea, y vengan donde vengan, si algo conocen bien es la anatomía humana. Finalmente, Alfonso Salazar nos compartió su reflexión en torno a este importante hecho. Pues mira, para empezar, con un documento oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil se certifica que sucedió el caso de que estos objetos voladores no identificados han interactuado con aeronaves mexicanas. Se certifica que hay seres extraterrestres que, como en la grabación se escuchó, nos han estado vigilando desde hace mucho tiempo y que no son una ni dos, son muchas inteligencias extraterrestres que están al pendiente de todo lo que hacemos los seres humanos, que les llama la atención la aeronavegación del ser humano utilizando tanto aviones como helicópteros como globos, y que indudablemente son un peligro para la aviación mundial. Autolitus A continuación conoceremos el caso extraordinario del piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos, también ocurrido en la década de los años 70. El día 3 de mayo de 1975, el joven piloto aviador mexicano Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de la ciudad de Zihuatanejo a bordo de su avioneta con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vuelo transcurría con toda normalidad y todo parecía indicar que sería un viaje sin contratiempos. Repentinamente, al encontrarse a la altura de Tequesquitengo en el estado de Morelos, fue interceptado en pleno vuelo por dos objetos voladores no identificados que se situaron sobre cada una de las alas de su avioneta, y un tercer objeto lo golpeó, situándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, con gran temor, comunicó a la torre de control en México la extraña situación que estaba viviendo en ese momento. A continuación, escucharemos un fragmento de la grabación original en la que usted podrá ser testigo de la angustia e incertidumbre que vivió el piloto en aquel momento, donde reportó haber perdido el control de su aeronave. Aunque es de difícil comprensión, la acompañaremos de subtítulos para entender lo que ocurrió aquel lejano año de 1975. Después de 18 minutos de angustia, los ovnis se desprendieron del avión y Carlos Antonio de los Santos pudo retomar los controles. Después de aterrizar sin mayores contratiempos, el piloto fue revisado física y mentalmente y se reportó que se encontraba en perfectas condiciones de salud. En el caso de Carlos Antonio de los Santos, sabemos que uno de esos objetos lo golpeó en la parte inferior de la avioneta y que tardó pues en bajar. Él tuvo que bajar el tren de aterrizaje manualmente, no pudo bajarlo por medio mecánico, electrónico. Es para mí, como te digo, pues un caso que dio la vuelta al mundo, que puso a México como punta de lanza en la investigación de este tipo de casos. Autolitus Channel. Aquí la pregunta sería,
formularios, ¿para qué hacen eso? Respuesta, pues caramba, solamente quieren darse a notar o hacer alarde de su gran tecnología contra lo que puede ser nuestra ignorancia de muchas cosas. En aquella primera mitad de los años 70, el caso del joven piloto aviador alcanzó gran interés en los medios de comunicación de México y el mundo, quienes pusieron especial atención a la experiencia vivida por Carlos Antonio, que incluso fue amenazado por misteriosos hombres de negro, quienes lo persuadieron en una ocasión para que desistiera de asistir a un programa de televisión. A pesar de la amenaza, Carlos Antonio de los Santos más tarde fue invitado a desayunar con el doctor Joseph Allen Hynek, quien está considerado como el padre de la ufología a nivel mundial, quien vino a la Ciudad de México enviado por el presidente norteamericano Gerald Ford, exclusivamente para entrevistar al piloto mexicano. Sin embargo, al encontrarse en el hotel donde desayunaría con el Dr. Hynek, nuevamente fue amenazado por misteriosos hombres vestidos de negro. Autolitus Channel. Sin duda que los casos de Carlos Antonio de los Santos y de Rafael Pacheco Pérez, ocurridos con una diferencia de tan solo 11 meses entre los años 1975 y 1976, nos dejan en claro cuál es la misión de los visitantes, quienes con sus acciones nos dejan claro un mensaje, y este es que no estamos solos. Una frase que cambiaría la forma de pensar de la humanidad.